es uno de los sectores que podrían empezar como a darle más dinámica a todo lo que es la economía de la pospandemia, que se viene difícil. Vos durante todos estos días, Facundo, nos venías presentando números en rojo por parte de una economía de pospandemia que, si uno empieza a pensarse, tiene que comenzar a reactivar en algún punto. No sé si tengo en comunicación telefónica a Gonzalo Rondinone, que es doctor en Ciencias Económicas. Gonzalo, ¿me escuchás? ¿Me escucha? No sé si me estás escuchando. Sí. Ahora sí, creo que te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Gonzalo. Queríamos un poco hablar de esta regeneración de la economía, este dinamismo que puede llegar a dar la construcción en nuestro país. Sí, estaba escuchando atentamente la introducción que hacían. Me parece que muestra claramente las dos velocidades en las que viene trabajando la economía en este momento. Muy duro el impacto en Cava y Amba, como estaban contando recién, pero empiezan a verse algunos signos de recuperación sobre todo en el NOA y en el NEA. Lo encontramos bien focalizados ahí, con compras de bolsas de cemento y algunos indicios de recuperación de la construcción que creemos que tiene que ser parte del pilar del plan de reconstrucción para adelante. Es decir, va a ser un plan muy largo, va a llevar mucho tiempo, pero la construcción tiene que jugar un rol central en eso. Ahí, Gonzalo, con respecto a la construcción, hablábamos con Diana de obra pública, obra privada. ¿Crees que el gobierno va a generar algún tipo de instrumento que motorice la obra privada, sobre todo teniendo en cuenta que los números del fisco y la recaudación están en niveles históricamente bajos? Sí, definitivamente. A ver, la capacidad estatal en este momento es limitada, ¿verdad? Como vos bien contabas, la mayoría de los recursos del Estado están yendo a tapar baches. No obstante, el Ministerio de Vivienda lanzó un plan enorme que se llama Argentina Construye, que tiene básicamente 4 líneas principales: una línea de construcción y refacción de vivienda, y otra muy interesante también de créditos y subsidios para la compra de bienes materiales. ¿Qué es lo que intenta hacer el Estado con eso? Bueno, dar un primer paso para de esa manera empujar a los privados. Algo que puede no estar tan directamente relacionado, pero que también es necesario para esto, es cerrar el canje de deuda con los bonistas. ¿Por qué? Porque eso va a dar un marco de seguridad para la inversión por ahí si vos tenés unos dólares, ya sea en una caja de seguridad o para tratar de ir a alguna obra de pozo o distintos caminos de financiamiento que puedan llevarte al mercado de construcción, es necesario que haya un marco de confianza y estabilidad en el país. Para eso es necesario el canje de deuda que se está llevando a cabo. Fue altamente positiva y creo que fue muy bien recibida esta semana la oferta del gobierno para el canje de bonos en ley local, que se dieron las mismas condiciones que los bonos internacionales, por lo cual fue muy bien recibido para el mercado. Entiendo que eso es una de las condiciones que necesita también el sector de construcción para adelante. Cuando vas a construir, va a ser una obra que va a llevar X cantidad de meses. Necesitas estabilidad, necesitas conocer el tipo de cambio, necesitas poder hacer un plan de negocios y hacer un flujo de fondos descontados de eso. Para sentarte a hacer ese trabajo, necesitas tener algunas variables determinadas. Entonces me parece que el canje de deuda que traiga algo de estabilidad y aire a los mercados va a ayudar también a eso. Me parece que ese es el empuje que está intentando dar el gobierno. Bueno, esta es la estabilidad, este es el marco, el partido que queremos jugar, porque una vez que vos determines cuáles van a ser los intereses de deuda que tengas que pagar, es muy sencillo, se despejan las cuentas fiscales de alguna manera. Claro. Después podremos decidir si es bueno o no, pero es decir, se despejan las cuentas fiscales. Eso va a dar un marco de estabilidad que va a ayudar también a la construcción. Gonzalo, está Gise acá que te quiere preguntar también. Sí, Gonzalo, el gobierno se va a apoyar básicamente para lanzar su plan económico, su paquete de medidas después de la pandemia en la obra pública. ¿Crees que va a funcionar después de las denuncias que hubo durante el kirchnerismo con el caso de los cuadernos, las empresas que quedaron atemorizadas, ¿no?, porque se vieron envueltas en ese escándalo de corrupción? ¿Crees que puede funcionar de una manera transparente? Yo creo que es posible, Digo, uno siempre tiende a ser positivo, es decir, mientras esas licitaciones y esos procesos se hagan en el mayor marco de transparencia posible,
creo que se puede hacer. Hoy hay una urgencia y una necesidad de control. Yo creo que es algo de lo que decía Diana, que le preguntó a Pacho, y a mí me pareció súper interesante, que creo que estamos en un momento donde esta articulación que se está dando entre distintos niveles de gobierno e incluso entre partidos de oficialismo y oposición, tienen que sentar las bases también para una fiscalización y control cruzado. Es decir, hoy lo tenés al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al presidente, dos de ellos del mismo partido político, del otro de otro partido político, sentados, trabajando para adelante, mostrando que se puede. Entonces, muchas de estas obras y estos planes que van a necesitar el empuje de distintas fuerzas políticas, porque va a ser muy largo este proceso de recuperación económica, creo que se debería apoyar en esos lugares para encontrar mecanismos de control cruzado. Y después hay un montón de mecanismos institucionales y jurídicos que deberían funcionar para eso. La sociedad civil tiene que bregar para que esas cosas funcionen. Gonzalo, y más allá de lo que veníamos hablando de las obras, ¿cuáles son las otras áreas de la economía que se pueden empezar como a despertar rápido para esta necesidad que plantea la economía pospandemia? Bueno, yo lo planteo, lo trabajamos en las mesas sectoriales yo estoy trabajando para FAIMA, que es la Federación Argentina de la Industria Maderera. Estuvimos trabajando con el gobierno en las mesas sectoriales y lo planteamos también un poco en dos etapas que deberían ser, digamos, paralelas. Por un lado, es muy importante tratar de sostener las empresas en estos próximos meses. ¿Qué quiero decir con esto? El ATP, es decir, el pago del 50% de salario fue fundamental, pero fue una medida de guerra, es decir, una medida de trinchera, de bueno, frenemos lo que estaba pasando. De acá para adelante hay que empezar a trabajar en esquemas de moratorias fiscales, en esquemas un poco más complejos de cómo empezamos a levantar al paciente una vez que lo estabilizamos. Por otro lado, todos los planes de consumo son necesarios, porque es decir, nada de esto funciona si vos tenés la empresa cerrada, pero no hay un consumidor que viene a la puerta a llevarte el producto. Voy a darte un ejemplo muy claro, Diana. En el sector de muebles y mueblerías, las compras con Ahora 12 subieron 187% respecto a la primera semana de marzo. Tiene un montón de explicaciones esto. Un montón de explicaciones porque la gente pasó mucho tiempo en la casa, encontró que tenía que cambiar la mesa, la silla para trabajar un poco mejor de home office, las empresas empezaron a incentivar. Pero necesitaban invertir algunos pesos que les quedaba además para que no se devalúen. Totalmente, ese es uno de los caminos. Después también tenés el tema de brecha cambiaria, es decir, si vos tenés un dólar paralelo más arriba, que por ahí podés cambiarlo en un valor más alto y cambiar parte de los muebles de tu casa, pero todo eso se canalizó a través de un plan de consumo estatal. Entonces es importante sostener ese tipo de planes, porque es lo que hacen que hoy algunas empresas del interior de nuestro sector estén trabajando incluso con demoras de entrega. Entonces, tenemos una economía claramente en dos velocidades, pero vos tenés un tercio del país que vive en AMBA y en provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos, si bien una parte del país funcionando, necesitamos trabajar fuertemente sobre lo que sea Cava y AMBA para el plan de reconstrucción. Ahí la construcción tiene que jugar un rol central y ahí hay un montón de industrias conexas que también lo tienen que jugar. Por ejemplo, te traigo el caso de, otra vez, la construcción de vivienda en madera. Es decir, siempre uno habla de construcción y se imagina la construcción típica de tradicional. La construcción en madera es una de las alternativas mucho más baratas respecto a la construcción tradicional. No, y en algún punto lo que puede hacer es derramar también, activar las economías regionales que vos siempre mencionás. Pero yo a lo que iba un poco es saber qué otras áreas de la economía del país. Bueno, ya hablamos de la construcción, hablamos de la madera. ¿Qué otras áreas podrían empezar a movilizarse más rápido todavía frente a todo lo que está sucediendo en nuestro país? Bueno, otra de las áreas importantes para movilizar es el turismo. Es el turismo interno, de cercanía. porque... El turismo interno. Sí, definitivamente interno. Estoy hablando del turismo de cercanía, el turismo cercano. ¿Por qué? Porque es una de las industrias también que mueve un montón en Argentina. Y es una de las industrias también que cuando empecemos a pensar para adelante qué queremos, de las más golpeadas también. Pero también es una de las que más reactiva. ¿Por qué? Porque reacciona rápido. Vos no necesitas mucho para reactivar el consumo. Es decir, sí necesitas empujar la demanda, pero podés reactivarlo bastante rápido. O sea, vos una vez que cerraste una pyme, una vez que cerraste una empresa, tardás años en volver a abrirla, tardás años cuando vos necesitas recontratar gente, formarla de nuevo. Reabrir el turismo es un poco más rápido. Hablo del de cercanía.
Entonces me parece que esa es otra de las áreas importantes para apuntalar pronto. De hecho, bueno, el gobierno está pensando algunas medidas de ese tipo. Y en cuanto no se pueda también viajar afuera, claramente las próximas vacaciones de la gente va a ser en destinos locales. Y Gonzalo, hablamos mucho del mercado interno, pero la necesidad de dólares sigue vigente en la Argentina. ¿Qué pasa con las exportaciones? El sector puntualmente que mencionabas, maderero, y creo que todo el sector forestal, históricamente tiene un déficit de casi 1.000 millones de dólares, si no se actualizaron los números. ¿Cómo se dinamiza el comercio exterior en un mundo que en teoría se va cerrando y una Argentina que en realidad también viene en caída libre desde hace 8 o 9 años en materia de exportaciones? Sí, ahí me parece que haces la pregunta clave. El plan para adelante necesita apuntalar las exportaciones. La primera medida es no poner ninguna traba a eso. Claro. Vos, No exportar impuestos, por ejemplo. No, exactamente. Digo, después podemos discutir las retenciones al agro y a la soja, y digo, lo más grande, pero vos tenés una empresa, ni siquiera te hablo de mi sector, hablemos de cualquiera, una empresa que exporta software, que exporta conocimiento. Hoy le liquidan al tipo de cambio oficial, digamos 70, entre los gastos bancarios y entre las retenciones, le termina liquidando a 60 en pesos. La mayoría de esas empresas termina generando una sociedad para cobrar dólares en el exterior. Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera queda con dólares que valen a 115, 120. Por lo cual tenés dos detrimentos fuertes a la exportación, la brecha y las retenciones y los gastos bancarios. Por lo cual es muy difícil exportar en ese sentido. Entonces tenemos un montón de potencial sin explotar que necesitamos ir a empujar ahí, porque es decir, la única solución para adelante, una vez que estabilicemos la deuda, una vez que estabilicemos la construcción, es exportar más, pero para eso hay que poner los incentivos en el lugar correcto. Y después hay que reconocer algo, que muchas veces para exportar hay que importar. ¿Por qué? Porque vos necesitas insumos que a veces no producís. Entonces, para exportar, uno tiene que tener fácil acceso a esos insumos. Gonzalo, muchas gracias por atendernos. Perdón, qué rueda, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Muchas gracias por el espacio. Te mando un saludo. Chicos, buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes a las 20:30 con las noticias y a las 22 hacemos Hoy Nos Toca la Noche. Chau.